ahí un poco fuimos charlando, ¿eh? ¿Perdón? La reunión se está grabando, Jorge, es Sí, sí, nada, una sí. cosa. No, es que salió ese aviso, por eso eso Sí, no te Sí, escuché. perdón, justo se cortó la transmisión y quedó grabando de ahí. Pero ya estaba Bueno, grabado de antes, ¿eh? Así que adelante, Jorge, perdón por la sigo entonces. interrupción. Todavía no dijimos nada peligroso ni nada No, conmovedor, o nada sea que ahora inconveniente. Y si estamos no lo presentando. editamos, si Es no un lo buen ensayo para la grabación. si no lo editamos, no te preocupes. Sí. Entonces se dio esto y charlamos y le dije, en lo personal, que de hace tantos años estamos trabajando para posicionar a la educación física como disciplina pedagógica, como este lugar que todos queremos, los que estamos acá y muchísimos más que tenga, pero bueno, para eso hay que conseguir espacios, hay que conseguir posibilidades de plantar un discurso claro, un discurso preciso, académico y también práctico de cómo ir modificando, cambiando la educación física. Y yo dije, la Universidad Pedagógica Nacional no puede estar por afuera y no puede no tener en cuenta a la educación física, no puede no contener lo corporal, si cuando tiene un protagonismo importantísimo en todo lo que es la formación docente y la educación en Argentina, ¿no? Que está siendo cada vez más reconocida con su joven historia como universidad. Así que bueno, y me dijeron, bueno, empecemos. Así fue de simple. Y lo primero que me dijeron es, bueno, entre el 2, y esto hace 15 días más o menos, ¿eh? Entre el 2 y el 6 hacemos una jornada, yo ni idea tenía, la había escuchado en febrero, pero no estaba lejos de eso. Si quieren hacer algo, hagan, muy abierto, muy claro. Y ahí empecé a hablar con algunos de los referentes que podían estar, que tengan, digamos, de algún modo representación de universidades públicas, que es una de las cuestiones también que juega lo político, que no queremos que sea un juego político equivocado, sino un juego político fuerte, de unión, de reunión, de referentes de las distintas instituciones que están trabajando por el bienestar, por el desarrollo de este esquema. Y así fue que estamos esta mesa. Las convoqué a Patricia y a Ivana y a Eduardo. A Eduardo lo conocía menos, más por leerlo que por haber estado con él en algo, pero bueno, es una de las personas que está trabajando, de las personas jóvenes, investigando y con un fuerte compromiso con la educación física. Entonces acá estamos. Somos los 4 los que vamos a llevar adelante este espacio. ¿De acuerdo? Y ahí les planteé esta pregunta. ¿Por qué no puede ser la pregunta esto, la educación física? ¿Por qué una perspectiva crítica? Porque estamos hablando, ya está, metido esto de la pedagogía crítica, de una educación física crítica, y muchas veces cuando uno aprende, bueno, ¿y qué es perspectiva crítica? Y ahí empieza, no, que sea revolucionaria, que sea de cambio. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo tiene que ser entonces esa educación física para que tenga esta perspectiva o tenga este planteo? Y ahí entonces dije, vamos a empezar por acá. Si justamente la UNIPE tiene un planteo educativo de avanzada, de cambio, de modificación, bueno, empecemos nosotros a hacer una pregunta inicial. Y ese fue el motivo que mis compañeros aceptaron, de buena gana, pienso, que este sea la pregunta inicial, el arranque. Y bueno, entonces, voy a presentar a los tres muy cortito, decidimos presentarnos con muy pocas palabras y los voy a presentar para aquellos que no nos conocen. A mí, bueno, yo soy Jorge Gómez, me presento primero porque soy el que estoy moderando y quiero presentar. Soy una especie de dinosaurio de la educación física que sigo entusiasmado porque siga avanzando, se siga desarrollando. Mucho tiempo trabajando, con Rodolfo hemos tenido largas jornadas de trabajo para gestar los NAP, he trabajado en los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, mucho trabajo ligado más con el territorio y con instalar y modificar la educación física en sí, que el trabajo académico. Si bien tengo algunas publicaciones, estoy escribiendo algunas cosas, y bueno, y tengo sobre todo muchos años de patio también.
Y he pasado vivencialmente desde el San Fernando de los años 60, con el bautismo sádico, que todavía en algunos lugares se mantiene, no tan sádico, pero se mantiene como símbolo, que es una de las cuestiones durísimas que tal vez Eduardo abre desde estas continuidades históricas, en la segunda pregunta. Después seguí pasando por un reproduccionismo de lo deportivo, de lo gimnástico, etcétera, hasta que el ingreso en la Universidad de Flores, que ahí es donde hice toda mi última etapa, muchos años. Patricia me acompañó un ratito bastante largo como compañera de cátedra. Ahí empezamos a desarrollar otras líneas de pensamiento hasta llegar a lo que hoy estoy pensando o estamos intentando pensar con otras personas. Así que ese es brevemente lo mío. Patricia también, por supuesto, profesora de educación física, se desempeña hoy en día en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, o sea, ligada con San Fernando, pero desde una óptica justamente no la tradicional que acabo de mencionar, sino desde una perspectiva que ella la va a plantear seguramente en la primera pregunta, va a ser la primera que va a comenzar a responder a esa pregunta, que tiene que ver con lo emancipatorio, con un proyecto que están llevando a cabo en esa universidad, con un grupo que se ha generado de investigación, que se llama Genera, justamente, que están trabajando sobre la educación física emancipatoria y pedagogías latinoamericanas. Conjugarse en diálogos posibles. Fíjense qué proyecto de avanzada. Yo diría a esta presentación, agrego que es una enorme luchadora por la educación física en el territorio. Fue inspectora y peleó muchísimo porque en la ley de educación, la última, la de 2006-2007, ingresara con fuerza a la educación física. No logramos, porque era una batalladora, no logramos, ahí actuamos mucho en conjunto, que fuera modalidad en nación, pero lo logramos en la provincia de Buenos Aires, que la educación física sea modalidad, como es en alguna provincia más. Esto que estoy diciendo también enmarca un poco por dónde está la educación física hoy en día, desde algunas cuestiones desde lo político y desde estos procesos que se fueron dando. Y, por supuesto, una gran amiga. Ivana, seguimos, cordobesa, la buscamos por allá lejos, en Río Cuarto. Es maestra, es profesora y licenciada en Educación Física por la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba. Es especialista en prácticas redaccionales, es magíster en Educación y Universidad por la Universidad de Río Cuarto, es doctora en Ciencias de la Educación, título obtenido en la Universidad de La Plata, becaria postdoctoral de CONICET, y su tema fundamental es el juego, su gran tema de desarrollo, de debate, de investigación, de juntarse con otros para debatir estos temas, es el juego. En consecuencia, es directora del programa de investigación Juego y Deporte en la Sociedad, revisión y comprensión de prácticas autotélicas de vida activa y del proyecto del juego en la sociedad. Estudio desde la educación del cuerpo, integrante de la comisión encargada de elaboración y seguimiento de la maestría en juego en la misma universidad. O sea, es una de las grandes expertas en esa temática. Vive en Río Cuarto, en Córdoba. Está casada y tiene 2 hijos que le enseñaron a dividirse para poder llevar, como nos pasa a todas y a todos. Yo me sentía un poco consustanciado. A dividirse para poder llevar adelante la vida personal sin deteriorar demasiado las responsabilidades laborales y la proyección profesional que demanda formación y producción. Y el gran juego que tenemos todos y todas de cómo equilibrar nuestra vida. Y por último, en cuanto al orden en que decidí presentar, por supuesto, a nuestras compañeras, Eduardo, a vos te dejé para el final. Eduardo es profesor en Educación Física, es magíster en Educación Corporal y doctor en Ciencias Sociales, todo ello logrado en la Universidad Nacional de La Plata, donde tiene uno de sus lugares de arraigo hoy mismo. Hizo un postdoctorado en Educación, Conocimiento e Integración Social en la Universidad Federal de Minas Gerais, supongo, en Brasil. Me puso la sigla nada más, tuve que adivinar. En la actualidad es investigador adjunto de CONICET,
que no es poca cosa entrar en el CONICET y tener un investigador con esta formación en educación física, que sea investigador CONICET, nos va alentando a que la educación física siga creciendo desde este lugar. Ejerce la docencia actuando en grado y posgrados, dirige actualmente la revista Anuario, Historia de la Educación, y edita la revista Educación Física y Ciencia. Es autor y compilador de varios libros, tiene mucha producción en ese tema, sobre la temática corporal. Trabaja la relación entre educación del cuerpo y reproducción política a través de analizar genealógicamente los discursos referidos a la formación profesional, a la estética, al cine, al cientificismo, a la salud, higiene pública y al mejoramiento de la raza. Fíjense qué amplitud de relaciones. Y eso ya es un tema que tiene que ver con un planteo crítico de la educación física siempre cerrada, constreñida al patio de la escuela, encima del patio, que aún me criticaron a mí cuando hice un libro sobre el patio en la escuela, que me dijeron, ¿por qué el patio? El patio es de todo, no es el aula de la educación física. Tendría que ser el gimnasio, la cancha o lo que fuere. ¿Está? Bueno, o sea que ahí tenemos una serie de elementos de relación, de posicionar la educación física también en relación a los otros campos de la cultura. Y según el mensaje que me envió cuando me mandó el currículo, me dijo que se contentaba con que lo presentara como el papá de Cae y Viole. O sea que bueno, también es papá y tiene 2 hijos. Bien, hecha esta presentación que trata de ser amable y salir un poco de estas solemnidades con que los currículums se leen, pasamos a trabajar. Y voy a plantear la primera pregunta, que va directamente ligada con el título de la mesa, que va a comenzar a desarrollar Patricia. La pregunta es concreta: ¿por qué planteamos la necesidad de una perspectiva crítica en educación física? ¿Por qué hoy sentimos la necesidad de plantear una perspectiva crítica en educación física? Así que, Patricia, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es emocionante estar en la UNIPE formando parte de este panel con Ivana y con Eduardo, bueno, y con vos, Jorge, claramente. Estar en la UNIPE es para mí como un hito, ¿no? Creo que para todos, pero bueno, en lo personal, bueno, cada uno tiene su historia, y por eso digo que estar en la Universidad Pedagógica Nacional, hablando de la educación física crítica, me pone también en el mismo lugar de dinosaurio que vos. Nosotros decíamos con mi hermana Vera que nuestro apellido era muy difícil, entonces lo achicamos, por eso yo siempre digo que soy más conocida como Pato Rex que como Patricia Rexach. Y con Vera decíamos Rex como el tiranosaurio, ¿no? Entonces, digo, bueno, a veces me parece que cuando hablamos de algunas cosas de la educación física crítica, de la emancipación, y hago como un para atrás, me veo así, no como el tiranosaurio, sino como un dinosaurio de estos temas que venimos hablando hace un montón. Pero bueno, eso, que me provoca mucha emoción y que estoy muy agradecida, y que también me provocó mucha emoción ver tanta gente que saluda desde, no sé, desde Cachi, desde Salta, desde Neuquén, desde La Pampa, desde no sé, la provincia de Buenos Aires. Está bueno estas sesiones espiritistas modernas que son el Zoom, que nos permiten encontrarnos. Está bueno poder aprovechar el espacio, y además me genera ver tanta gente conocida de tanto tiempo la idea de que vamos a poder intercambiar en un diálogo. Si yo solamente voy a compartir algunas cosas que vengo pensando, que a lo mejor no son tan nuevas, y tratar de dialogar un poco con todos, que es un poco más la idea de
de este tipo de encuentros. Así que bueno, ¿por qué plantear la necesidad de una educación física crítica o de una perspectiva crítica en la educación física? Además de que estamos en la UNIPE, este año es un año muy particular porque estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y justo venimos a hablar de la educación física emancipatoria, o nosotros venimos hablando de esta idea de la educación física emancipatoria, que siempre es un paso más que la criticidad o la simple idea de pedagogías críticas en torno de la educación, en este caso de la educación física. Creo que es un buen momento justo reflexionar cómo nos impulsa esta idea a la transformación, ¿no? La emancipación, de qué tiene que emanciparse la educación física, por qué es necesario hacer una crítica sobre la educación física. Una de las frases más conocidas de Freire nos advertía sobre la imposibilidad de que la escuela o la educación transforme a la sociedad, pero que sin la escuela o sin la educación no había posibilidad de transformación. A mí me encanta parafrasear eso y decir que si no transformamos la educación física de la escuela y la educación, la sociedad tampoco se va a transformar, ¿no? Como esta necesidad de la pedagogía crítica, de la educación física crítica, no es simplemente venir a romper todos los moldes y todos los esquemas conservadores. Gracias, Juli. Bueno. Dale, tipo 3 de la tarde me dijo mañana, si querés pasar. Genial. Creo que Julieta... Te muteaste, Pato. Bueno, entonces venía diciendo, retomar esa idea de que la educación no transforma a la sociedad, y nosotros como parte de la educación, ¿cómo podríamos pensar en no transformar la educación física y no hacer nuestro aporte a la transformación de la escuela y a la transformación de la sociedad? Y que si bien la educación física crítica no intenta romper todos los moldes, aunque algunos necesariamente e inevitablemente hay que romper, ¿no? Ya por ahí lo dijo un italiano que no es Buffon, ni Pirlo, ni Gianmarco Tamberi, dijo que lo nuevo no termina de nacer porque lo viejo no termina de morir, ¿no? De alguna manera las cosas que están muy estructuradas y muy estancas y muy instaladas en la disciplina, en este caso, que es lo que nosotros venimos a interpelar, claramente son cuestiones difíciles, ¿no? de romper. Y eso, justamente, esas estructuras son las que podemos empezar a reflexionar sobre esas estructuras, sobre esos elementos fundantes de la educación física, así, abuelo de pájaro, el cuerpo, el movimiento, el juego, la salud, el deporte. ¿Quién podría decir que esos no son objetos fundantes o elementos fundantes al interior de la educación física? Creo que la pedagogía crítica nos habilita a pensar nuevas preguntas sobre esos objetos, ¿no? ¿Qué cuerpo? En estos tiempos de virtualidad me parece una pregunta que actualiza, ¿no? Una pregunta muy densa. ¿Cuáles cuerpos? Los cuerpos hiperhigienizados, los cuerpos encerrados, los cuerpos de las disidencias, qué prácticas deportivas, qué movimientos, qué salud. O sea, todas esas preguntas como son necesariamente preguntas que necesitan actualización, ¿no? ¿Cómo son las prácticas de enseñanza de la educación física y qué hacemos
en nombre de la disciplina, qué posibilidades tenemos de adaptarnos a los cambios que se proponen. Nosotros que venimos investigando como muchas cuestiones en torno a las prácticas deportivas y las prácticas corporales y los géneros, estamos ahí encontrando un gran bache que hay que repensarlo, ¿no? ¿Qué nos pasa en la práctica de la enseñanza de la educación física en el patio de las escuelas cuando nos aparece una niñez trans? ¿Qué nos pasa en el patio de nuestras escuelas cuando nos están, en algunos lugares, pensamos que nos están como compeliendo a hacer clases de educación física mixta? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos ahí en torno a cómo pensamos críticamente esto? ¿Mixto? Y después empezamos a pensar no binario, empezamos a tratar de argumentar desde construcciones biológicas o fisiológicas, no porque los varones tienen más fuerza, porque las chicas esto, porque los deportes, y ahí aparece otra pregunta que se actualiza, que es, bueno, ¿qué deporte? ¿No? ¿A quién no le gusta mirar los Juegos Olímpicos por la tele y a partir de, y ver cómo hay toda una parafernalia en torno a los Juegos Olímpicos que tenemos que empezar a ver desde una perspectiva crítica para poder meter el deporte en la práctica de la enseñanza de la escuela? Y más o menos por ahí ensayé algo pasapalabra. Sí, sí. Eduardo me dijo que podía decir eso. Sí, te iba a decir, estaba muy bien, con una presentación impecable, me gustó mucho. Eduardo, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá compartiendo el espacio. Especial saludo obviamente a Jorge, a Pato y a Ivana, y a varios colegas que nada, hacía tiempo que no veo, un gusto verlos por acá. Ojalá la próxima sea de manera presencial. También celebrar este espacio que convoca la UNIPE, el espacio también que formaliza la UNIPE a través de Darío Pulfer y demás personas que trabajan ahí en la UNIPE. A mí lo que me gustaría comenzar es por pensar un poco qué significa esto qué significa esto de ser críticos o decir que algo es crítico o que no es crítico. Un poco vicio quizás de formación, de querer pensar un poco las palabras que utilizamos más allá de los posicionamientos teóricos, que en este caso, por ejemplo, con Pato abrevo en el posicionamiento freiriano. Pensar un poco esto de qué significa, por lo menos socialmente, que algo sea crítico o no. Digo, si uno intenta rastrear etimológicamente qué significa la palabra ser crítico, bueno, implica discernir o emitir un juicio sobre algo, y en general también vivimos en una sociedad en la que si alguien critica mucho se lo tilda negativamente de criticón. O sea, tampoco romanticemos la idea de que ser crítico es necesariamente bueno. Digo, por lo menos me ha pasado que me han tildado de criticón simplemente por eso, por intentar llegar a la raíz de algunas ideas, ¿no? El tema, más allá de eso, el tema que me parece interesante, digo, para poner como primera idea sobre la mesa, es que en general la crítica está centrada más, o el pensamiento crítico está más centrado en el objeto a criticar o en quien critica, y no en la relación entre ambos, que me parece que es el punto que Pato recién traía a través de Freire, que es algo que en general no está tan socialmente legitimado, ¿no? Digo, para solo dar un ejemplo, algo que está muy en boga, muy común en la política actual, que es, por ejemplo, descalificar a quien critica. O sea, no ponernos a pensar en la crítica que establece, sino simplemente con descalificar a quien la emite ya es suficiente, ¿no? Y a mí me parece que hay cierta cuestión
cabría pensar entre la cosa criticada, o sea, lo que estamos criticando, y quién lo hace, entre el objeto y el sujeto, en una relación de entre, ¿no? De entre esas dos cuestiones. Inclusive doy un pasito más. La significación primera de lo que significa decir que algo es crítico, significa separar lo bueno de lo malo. Esa es, de ahí viene la palabra, lo cual implica un posicionamiento político que a la vez es ético y estético. Esto lo dejaré para después, pero que me parece importante, ¿no? O sea, pensar más qué sustento político tiene el argumento que estoy diciendo para criticar, más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? Si tuviese que subrayar alguna palabra de lo que vengo diciendo, acá la palabra no es tanto crítica, sino la perspectiva. O sea, ¿qué perspectiva tengo yo sobre las cosas para poder desarrollar justamente un sentido crítico? Y ahí lo primero que quisiera decir respecto de una definición de qué significa, bueno, esto de una educación física crítica, lo primero que quisiera señalar es que para que sea un pensamiento crítico tiene que, de alguna manera, ser un posicionamiento contingente. Esto es contextualizado, digamos así, no desterritorializado, o sea, no existe tal cosa como una crítica universal o metafísica, algo de lo cual después, más adelante, pienso retomar. Entonces, digo, una crítica tiene que ser argumentalmente sólida, pero fundamentalmente contingente. Esto es, tiene que tener un conjunto de significaciones que deja fuera algunas e incorpora otras, ¿no? Y el problema está ahí, en saber reconocer qué se deja fuera, qué se deja dentro, pero también cómo yo ordeno las cosas. Acá me voy un poquito por la tangente, pero creo que me voy a poder hacer entender. El concepto de crítica que yo por lo menos, con el cual yo por lo menos trabajo, viene, es fundamentalmente frankfurtiano, de la escuela de Frankfurt, fundamentalmente a partir de las teorías de Adorno y Horkheimer, y ahí ellos utilizan una imagen que me parece interesante para digo, cerrar esta primera parte de lo que quiero decir, que es la idea de la constelación, ¿no? ¿Qué es una constelación? Un conjunto de estrellas, ¿no? Perfecto. Pero, ¿por qué seleccioné algunas estrellas del firmamento y dejé afuera otras? Ahí está el sentido crítico. En el modo en el cual yo elegí qué estrellas decir para seleccionar y cuáles dejé afuera. Pero no solo eso, sino el orden que yo elegí darle. Digo, voy a dar un ejemplo muy tonto que van a saber disculparme. Todos podemos identificar la Cruz del Sur, pero tranquilamente podríamos decirle el rombo del sur, y estaríamos hablando de las mismas estrellas, pero elegimos darle un orden diferente. Inclusive para los maradonianos podría decir, ahí va un barrilete cósmico por ahí en esas 4 estrellas. Pero lo que quiero decir, lo que importa en un sentido crítico es, en todo caso, el orden que yo le doy. Cómo yo fundamento ese posicionamiento crítico, y no la cosa a criticar. Y una segunda parte que tiene el concepto de crítica es que de alguna manera tiene que ser propositiva en algún punto, ¿no? O sea, es una crítica que se hace para que de alguna manera eso mejore. Eso es algo que lamentablemente no es tan común, ¿no? Una crítica tiene que portar un sentido propositivo, por lo menos mientras sea una crítica afirmativa, ¿no? Esto es más teoría frankfurtiana, pero no importa para esto. Dicho todo esto, ahora me sumerjo en pensar la crítica, vamos a decir, en la educación en general y en la educación física en particular. Y acá yo lo que noto es que, por lo menos en las últimas décadas, generosamente en las últimas 4 décadas, el latiguillo de crítico funciona como una retórica legitimadora. Digo, ¿qué quiere decir con esto? Como señalan Raumar Rodríguez y Cecilia Cere, 2 colegas uruguayos, al respecto del concepto de emancipación, un concepto muy cercano, por lo menos en la teoría freiriana del concepto de crítica, estamos en presencia de un concepto bastardeado, ¿no? Creo yo, utilizado constante y repetitivamente, especialmente en documentos curriculares, que no terminamos de llenarle de contenido, vamos a decir así, se transforma en un significante vacío. Y esto lo afirmo fundamentalmente porque, en general, digo, primero, nadie negaría la necesidad de que una educación
mejor dicho, no creo que nos encontremos un currículum que diga, yo quiero formar sujetos no críticos, ¿no? Entonces, la necesidad de estar todo el tiempo diciendo sujeto crítico, el problema es que lo ubica como objetivo y no como parte del proceso educativo, que me parece lo que Pato en su primera intervención remarcaba. O sea, el objetivo no es tener un sujeto crítico, sino formarlo, y esto es, tenerlo durante el proceso, porque el problema, creo yo, que está en que si se presupone que se va a formar un sujeto crítico, se presupone que al final del proceso el sujeto tendrá que decir algo. Y en un mundo donde se valora lo que el otro quiere escuchar, digo, bien lo saben los estudiantes, que lo primero que aprenden, los y las estudiantes, lo primero que aprenden en cualquier curso escolar o donde fuese, es a ser estudiantes, o sea, es a reproducir todas las normativas sociales. Bien lo sabemos los docentes, que muchas veces valoramos cuando un alumno o alumna nos dice lo que les hemos enseñado, o sea, que repitan, básicamente. Entonces decía, en un mundo donde se valora mucho decir lo que el otro quiere escuchar, en un mundo en el que parece que el que grita más fuerte es el que tiene más razón, el silencio consciente es también un signo de resistencia. Digo, la pausa es un primer paso para establecer una crítica. Y no me refiero a un silencio de acallar algo. Por el contrario, me refiero a un silencio que implique la falta de ruido. Un silencio que implica esa pausa necesaria para formular los argumentos justamente críticos. Entonces es un silencio, digo, que presencia de tiempos y espacios que no son generalmente los curriculares o los institucionales educativos. Digo, las instituciones deportivas tampoco lo tienen. Y ahí está el problema que nos enfrentamos, creo, los profesionales en educación física. Que es que no existen esos espacios que nos permitan parar la pelota y formular. Digo, ¿cómo formar una perspectiva crítica si no se dispone de las condiciones para ello? Simbólicas y materiales, acá. Voy cerrando esta primera intervención, por lo menos. Pensar una educación física crítica implica, entonces, en eso, pensar en esos tiempos y espacios para ello. Y eso entraña saber que todo pensamiento es colectivo y entonces la crítica también lo tiene que ser. Por ello es importante cada vez más espacios transversales en donde discutir nuestras tareas y nuestras prácticas. Esto, si ustedes quieren, no mucho más misterio que esto. Colectivos sociales, grupos de estudio, formación continua, militancia, agremiaciones profesionales. Sé que en parte es romántico lo que digo, pero digo, en parte digo, debe ser nuestra labor docente pensar colectivamente esos significados. Después de todo, digo, la única manera de formar una perspectiva crítica como docentes es mediante una formación continua en el encuentro con otros. Así que, nada, celebro este encuentro y espero que nos encontremos en muchas más otras posibilidades. Bueno, Ivana cierra este bloque entonces, de esta pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Así. Pausa. No, Edu dijo, o señaló dos cosas, ¿no? Que cómo se fundamenta el pensamiento crítico y que tiene que ser propositivo. Yo voy a tratar de situarme en lo propositivo y ver cómo lo fundamento, o sea, al revés. Yo creo que en una educación física es necesario que adopte una perspectiva crítica porque es necesario hacer evidente lo que está oculto, porque hay que visibilizar lo diferente, como lo hizo Freire con los adultos analfabetos en Brasil, ¿no? Centurión, que es el profe con el que me formé en Río Cuarto, diría que lo último que descubre el pez sería el agua, ¿no? No es de él, pero a nosotros nos sirve. Al menos pensar en esto a mí me deja como dos implicancias directas. Una sería que visibilizar los objetos de enseñanza presentes en las intervenciones de los profes y licenciados en educación física nos permitiría estudiar y producir conocimiento genuino y territorializado. Los juegos, desde los más simples a los más complejos, los deportes, de los alternativos a los olímpicos,
las actividades en escenarios naturales, en distintas formas de traslados en el agua, en la tierra, en la nieve, las danzas y bailes regionales, son prácticas que son enseñadas, perfeccionadas y frecuentemente utilizadas por los profesionales de nuestro campo, al menos en estos pagos, en los pagos míos, ¿no? Son prácticas que se ven con regularidad en las intervenciones de los profes. Y justamente quizás porque forman parte de nuestra familiaridad y también por estar sujetadas institucionalmente, por estar instaladas en un orden particular, se nos vuelven invisibles. En definitiva, la primera implicancia a la que quiero remitir tiene que ver con la territorialización del saber, con poner en valor lo que hacemos, con las problemáticas habituales que nos demandan reflexiones para pensar y diagramar nuestras propias intervenciones, con sujetos que devienen alumnos y en la diversidad que representan, ¿no? Y en los contextos diversos en los que estamos participando. Yo creo que esta territorialización del saber, de una manera u otra, va a permitir también hacer evidente una federalización de la educación física. Ahí, primera implicancia, creo que por ahí hay un grupo de ideas para discutir. La segunda implicancia, pienso que estudiar y producir conocimiento genuino acerca de ocupaciones de tensión agradables, como dicen Elías y Dani, que tienen lugar en tiempo liberado de obligaciones, y acá hago así como un paréntesis, al punto de que los tiempos ocupados por los profesionales de educación física en instituciones con fines productivos, como puede ser la escuela, son reconocidos como tiempos que están más allá del aula y más acá del recreo, que es el tiempo asociado al disfrute, ¿no? Cierro el paréntesis y vuelvo. Estudiar y producir conocimientos genuinos acerca de ocupaciones de tensión agradable durante el tiempo liberado de obligaciones, me parece que también nos permite alzar la voz para colocar palabras que arrastran decisiones para mejorar la vida de las personas. Son palabras que para entrar o que nos permitirían entrar desde un campo de conocimiento periférico, para usar una terminología de Boaventura de Sousa Santos, en diálogo con las distintas culturas disciplinares que coexisten en la universidad. Y allí encontrar preocupaciones isomórficas, o asuntos escogidos entre todos, donde el diálogo sea genuino y transversal, y no ya como un campo que aplica teoría construida por otros. Digamos que en definitiva podría haber dicho que considero que es necesaria una educación física crítica para federalizarla, para ampliar y democratizar la producción y la socialización de conocimiento, que ha estado históricamente centrado en la provincia de Buenos Aires, en el género masculino y en el deporte. Digamos que en el interior muchas veces ocurren cosas muy importantes, que quedan muchas veces invisibilizadas por varias razones. En algún otro momento habrá sido porque no se encontraban los medios justos para darlos a conocer o comunicarlos, pero también por una cuestión de condiciones de posibilidad, porque en muchas oportunidades son las mismas personas las que generan las propuestas, las que las llevan adelante, las que las publican, y no queda muchas veces un resto de energía dedicado a poder escribir sobre ellas, ¿no? Entonces me parece que en este sentido, acá, además de agradecer a la UNIPE este espacio, y como bien Edu señalaba la necesidad de encontrarnos, yo también quiero aprovechar la palabra para poder colocar dos esfuerzos de la educación física del interior del país, que están representados en al menos dos revistas que han tenido una continuidad. Una de ellas es La Pampa en Movimiento del ISEF, y la otra es la revista del CRUB, que con muchísimo esfuerzo desde el interior le están tratando de sostener en el tiempo con publicaciones de distintos temas,
Y bueno, me parece que por ahí hay otro nudo de discusión. Yo creo que con esto acá cierro mi participación y paso palabra. Bueno, comienzo interesante, comienzo crítico, realmente. Es decir, y que abre, realmente veo las caras de los que están escuchando y veo que hay mucho para pensar, porque en realidad esta es una mesa para abrir. Y ahora vamos a meternos un poquito en esto último que decía Ivana, esto de meterse en la cosa en sí. Y ahí pensamos otra pregunta, sugerida en principio por Eduardo, que le dimos la siguiente forma. ¿Cuáles son las continuidades y rupturas históricas que criticamos? O sea, en la educación física, ¿qué cosas se mantienen, se sostienen? Como dijo también Patricia, lo conservador, esto. ¿Qué se rompe? ¿Cuáles han sido las rupturas? Y si este análisis de los cambios y las continuidades impulsan realmente cambios en los conceptos. Fíjate, Ivana recién habló, y los anteriores hablaron de lo filosófico, el elegir, decía Eduardo, el elegir por dónde vamos, las interpretaciones, es decir, la cuestión filosófico-ideológica. La política, recién Iván hizo una mención a lo político claro, definido y muy preciso, y lo ético, es decir, ¿por qué elegimos lo que elegimos? También retomando lo de Eduardo. Entonces, la pregunta, síntesis, es: ¿cuáles son las continuidades y rupturas históricas que criticamos e impulsan cambios en los conceptos, las políticas y las prácticas en la educación física? Y como fue el gestor de la pregunta, comienza Eduardo ahora. No puedo empezar por decir pasapalabra, tengo que dejarlo para el final, ¿no? No tenés alternativa. Perfecto. Bueno, tampoco podés decir ni idea. Ni idea, che. Bueno, nada, me encantó la primera ronda, vamos a pensar un poco la segunda. Yo decía, de alguna manera, en la primera parte de la intervención, que digo, una perspectiva crítica porta en su argumento una dimensión política, y por ende toda dimensión política conlleva una dimensión histórica. Claramente, algo de lo que voy a decir va en ese registro, pero en este caso me parece que la pregunta va específicamente a la historia en términos historiográficos, y pensar un poco qué ha significado en la historia de la educación física ser crítico, ¿no? Es una pregunta realmente difícil de responder, por lo menos en un puñado de minutos, pero creo que en principio vale la pena decir que si tuviese que resumir la historia de la perspectiva crítica de la educación física argentina en algo concreto, en un punto por lo menos para desarrollar el análisis, podría decir que se caracteriza por una suerte de, vamos a decirlo así, autopercepción de su indefinición. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Desde su nacimiento, la educación física se ha percibido a sí misma como en falta, por sus imprecisiones, porque se ha preocupado por definirse incluso su nombre. Y voy a tomar algunos ejemplitos como para tratar de graficar lo que intento señalar. Ha tenido históricamente debates respecto de la imprecisión de sus contenidos. ¿Es el deporte como tal un contenido de la educación física, o lo que hacemos en las clases de educación física es algo diferente de lo que vemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos? Quiero decir también, la educación física ha vivido, por lo menos en Argentina, mucho tiempo dándole la espalda a los deportes, y sin embargo ha sobrevivido a los mismos. Y hoy nos costaría pensar una educación física sin los deportes, creo yo. ¿Acaso el juego es un contenido exclusivo de la educación física? ¿O acaso es un método didáctico? Esto también es una discusión que no nos corresponde a nosotros exclusivamente, quiero decir. Otra vez es un problema mayor, digo, ¿qué hacemos con la animación sociocultural, con la rehabilitación, con los deportes electrónicos? ¿Puede un profesor de educación física dar clase de taekwondo sin un cinturón que lo habilite, por lo menos para la asociación de taekwondo? Quiero decir, ¿dónde están los límites de los contenidos de las prácticas corporales que nosotros dictamos? Ese es un terreno de ambigüedades en el cual se mueve la educación física, históricamente.
un paso más de esta falta, como recién decía, el constante problema de su indefinición de su nombre, ¿no? Perdón la autorreferencia, pero digo, en mi tesis de doctorado, ahí sostengo que la educación física argentina nace simbólicamente el 9 de marzo de 1903, que es la fecha en la cual Romero Brest, el llamado padre de la educación física, le envía una carta al ministro de Educación, en ese entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, diciéndole, bueno, todo esto que se está haciendo así, llamémoslo educación física. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces convivían otros nombres: educación física, calistenia, ejercicios físicos, ejercicios militares, gimnasia, gimnástica. Inclusive mucho tiempo después siguieron perviviendo esos nombres. Pero quiero decir, la educación física nace de alguna manera frente a la indefinición de su nombre. Inclusive, valga la nota al pie, ¿saben cómo Sarmiento quiso llamar a nuestra disciplina? Gimnasia Militar Argentina. ¡Pah! ¿Qué tal? Soy profesor de Gimnasia Militar Argentina, un gusto, che. Por suerte, no, en esa no lo acompañaron. Pero digo, indefinición de su nombre, indefinición de su contenido, indefinición de su método. Como es sabido, en Argentina ha habido solo una ley de educación física. O sea, ha habido muchas leyes que hablan de educación física, pero ley de educación física como tal, ha habido una sola, que fue el Plan de Enseñanza de Educación Física Nacional de 1905, que instaura lo que se conoce como el método Sistema Argentino de Educación Física, que era lo que proponía Romero Brest desde el instituto. Lo interesante, más allá de si se aplicaba o no en las escuelas, es un gran debate de hasta dónde la oficialidad se materializa en las prácticas. Lo interesante es que el propio Romero Brest llamaba como una suerte de valor a su método ecléctico, ¿no? Como reúne varias cosas de distintos lugares y lo tomaba como un valor, ¿no? Entonces digo, inclusive cuando hemos tenido un método oficial, ha sido un método que aceptaba diversas cosas. El propio Romero Brest así lo señalaba. Entonces, quiero decir, históricamente hemos tenido un sentido crítico por falta de definición en el contenido, en el método, en el nombre. Lo que no hemos tenido tan en falta es la retórica argumental de cómo tienen que ser ellos. Digo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hasta la década del 40, que es sobre todo lo que he rastreado, la mayoría de los manuales de educación física, década de 1940, ¿no? La mayoría de los manuales de educación física comienzan argumentando por qué la educación física es importante, ¿no? Vamos a decir así, es una suerte de autoprejuicio, pero todos comienzan igual. ¿Por qué la educación física tiene que ser importante? Y todos comienzan invariablemente o con pequeñas variaciones diciendo, bueno, ¿por qué es científica? Y eso también funciona en nuestro terreno, en nuestro territorio, como una suerte de retórica legitimadora, así como decía antes de la crítica, de que tenemos que ser científicos, ¿no? Y lo dejo para el próximo panel de la UNIPE, que nos encontremos, ¿qué significa? Digo, ¿qué significa una perspectiva científica? Pero también es interesante eso, no podemos establecer una crítica que no sea científica. Lo dejo ahí como pregunta. Esto no significa una crítica que no sea académica. La discusión académica es otra cosa, o por otro lado. Pero bueno, es para pensar hasta dónde estamos atados con una de las dos vertientes que históricamente han sustentado la educación física, ¿no? La ciencia y el Estado. En un ratito voy a cerrar con una reflexión al respecto. Más allá de esto que conté, que básicamente es más sobre los orígenes, lo cierto es que más cercanos en el tiempo, también aparece de otras maneras cierta falta en la definición, por ejemplo, por el problema, digo, la pregunta por la identidad. Fue una palabra muy clave en los 90 y más después, que siguió estando. De hecho, el primer proyecto colectivo de investigación acreditado para el Sistema Nacional Científico en Argentina se tituló Educación Física, Identidad y Crisis, ¿no? Pero, bueno, la idea de crisis también viene de la idea de crítica en el sentido de la raíz, y viene de que, bueno, efectivamente algo falta, hay una indefinición, algo hay que estar llenando de contenido. Y es algo que por lo menos hoy en cada contexto, digo, hoy venía a encontrarme con colegas y sabía que veníamos de diversos lugares, y en cada institución tiene como de alguna manera sus propias faltas o sus propios
indefiniciones. Digo, hay discusiones sobre si educación física es solo aquello que se desarrolla en la escuela, y en el resto se hace solamente actividad física. A veces se intenta solucionar esta cuestión diciendo, bueno, reemplacemos educación por cultura, entonces emergen conceptos como el de cultura física, algo que está muy sostenido, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, o de cultura corporal del movimiento, algo que está muy sostenido en Brasil y en muchos lugares de Uruguay. En algunos lugares se empieza a decir, bueno, educación física es escolar, lo que hacemos acá es actividad física y deporte, como si el deporte no fuese una actividad física, y ahí también hay una cuestión por definir. Otros eligen reemplazar, centrar la mirada no en la palabra educación, sino en la palabra física, diciendo, bueno, como proviene de física, de naturaleza, lo reemplazamos con cuerpo y nos ponemos a pensar una educación del cuerpo, una educación corporal. Quiero decir, temas de debate con los cuales nacimos y seguimos arrastrando como continuidad, como indefinición, como falta, de alguna manera hasta la actualidad. Bueno, Eduardo, te pediría que cierres acá, si dejamos un poquito de lugar para seguir con este tema, a Ivana, ¿está? Y después lo retomamos. Creo que nos va a quedar para una pregunta más y después abrimos. Digo algo, ¿puedo decir algo más cortito? Por supuesto, era para avisarte nada más. Perfecto, perfecto. Lo digo, hasta lo voy a decir de una manera un poco más poética. Parafraseando a Marx con que el motor de la historia es la lucha de clases, quisiera sostener que el motor de la historia de la educación física viene siendo esa falta. Y en vez de tomarla como algo negativo, abrazar cierto grado de incertidumbre, pensar que justamente ese espacio funciona como un motor para cierta cuestión propositiva, ¿no? Dejar de pensar que el Estado tenga que ser el único terreno o el único sujeto habilitado para gobernar las políticas públicas necesarias en educación física. Esto que decía Ivana recién, y ahora sí le paso la palabra a ella, pero esto que decía de la importancia de la federalización y de la perspectiva de género, me parece que es importante como colectivo exigir políticas públicas que se encarguen de saldar esos problemas históricos y actuales. Gracias. Bueno, Ivana. Me encantó, sí, Edu, me encantó la idea de abrazar la incertidumbre, de pensar la falta como oportunidad, porque creo que es lo que nos salva. Yo creo que revisar la historia es ya un ejercicio saludable para una educación física crítica. A mí la pregunta me queda muy grande. Yo estudio el juego, no es propiedad de la educación física, pero yo también pienso que revisar la historia para encontrar continuidades nos permite, me quedo ahí, continuidades, ¿no? Nos permite identificar las razones por las que llegamos a ser quienes somos, a hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos permite reconocer los indicios que operaron como antecedentes de las creencias que la sociedad construyó sobre nuestro campo y que llevamos sobre nuestras espaldas cada vez que intervenimos. Yo creo que estudiar las continuidades del campo no necesariamente implica repasar aciertos o logros, sino regularidades. Prácticas que se repiten, muchas veces en piloto automático, se hacen sin pensarlas. Al punto de que se ha llegado a que circule entre los profesionales de la educación física, al menos en este territorio, algunas ideas que a mi juicio necesitarían revisión, o al menos merece que las tildemos como asuntos a estudiar. Y acá me animo a arriesgar, al menos dos. Son muchas, pero elijo dos. Una es la idea que coloca al hacer del profesional de la educación física más cerca de la improvisación que de la planificación y la previsión. Porque cuando uno escucha a los profesionales del campo, muchas veces dicen en sus propios relatos, y hay muchos escritos que recuperan esto, de que improvisan. En el momento me surge. Yo creo que ese reemplazo de la improvisación, de la planificación y la previsión por la improvisación, desplazó las preocupaciones y las ocupaciones teóricas y metodológicas que ofrecen la oportunidad de discutir no solamente las didácticas,
sino también las políticas sobre los temas que gravitan en el campo. Digo, hoy cuando miramos las políticas públicas alrededor del deporte, me gustaría ver cuáles son los interlocutores provenientes del campo de la educación física académica, interlocutores ahí, ¿no? Entonces me parece que ahí me arriesgo a detener en esa continuidad como un asunto a estudiar. Otra idea que me parece que revisaría, o que me amerita revisión, está asociada a la anterior, y es la que coloca las destrezas especializadas que el profesional de la educación física debe construir y perfeccionar durante la formación profesional inicial y permanente como un don, como una forma de ser. Y esa idea en realidad lo que hace es diluir los conocimientos prácticos asociados a nuestro campo, que son reconocidos por la pedagogía crítica como los saberes en acción. Esta idea se hace muy evidente en el campo del juego y se hace evidente en frases como: a vos que los chicos te quieren, a vos que te hacen caso, vos que tenés voz de mando, a vos que te gusta jugar, que sos un niño más, ¿no? Bueno, así que sí, agrego una tercera, que ya, porque ya dije juego y después como que me entusiasme, agrego una cosa más, porque es de interés personal. La idea de que el jugar es una acción asociada y permitida para los niños y las niñas, y que en caso de que un adulto juegue, sus decisiones deberán ser cada vez más racionales. Digamos, que cada vez tiene que asociarse más a un pensamiento estratégico, y más racionalizantes. O sea, que lleve a que se agreguen, se complejicen las reglas para hacer cada vez más rígido, para hacer cada vez menos plástico al juego. Prefiero, en el fondo, que la complejización del juego no implique un avanzar hacia la racionalidad, sino hacia lo que Borges llamó en un cuento el jardín de los senderos que se bifurcan. Digo, hacia un desfondamiento del lenguaje. Digo, ir más allá de los límites del pensamiento, como dice Foucault. Ir hacia la creación de sentido, permitirse pensar otra cosa, que es lo que en el fondo a Graciela Scheine le permitió pensar el juego como un acto político. Bueno, me detuve un montón en las continuidades, pero creo que la búsqueda de rupturas obliga a buscar hechos que irrumpen esa continuidad. Y los hubo en educación física, los hay, uno los puede encontrar en muchos textos muy valiosos, pero han sido hechos bisagra que de alguna manera marcan un antes y un después. En el campo específico del estudio del juego, que es en el único lugar donde podría hacer aportar algún dato, Edu, te confieso que ya noté 3 o 4 que tiraste muy valiosos, sí me animo a decir que fue una ruptura el primer libro escrito sobre juego a nivel global, ¿no? El libro de Huizinga es un hecho, no con implicancia directa dentro del campo, pero la llegada a la Argentina de sus ideas a partir de las visitas de 2 autores importantes, Ortega y Gasset y Roger Caillois, sí fueron importantes. Y más importante todavía en la interlocución que generaron Ortega y Gasset y Caillois con Victoria Ocampo, que es una aristócrata argentina que estuvo muy arraigada que tuvo mucha implicancia en el desarrollo cultural de nuestro país, y donde se generó toda una asociación entre literatos, científicos, que se enredaban las cuestiones personales con las cuestiones académicas y culturales. Yo creo que ahí hay un hecho bisagra en el que estoy empezando a hundir las lecturas. También es un hecho puntual para destacar la primera asignatura en la formación docente que toma al juego como un objeto a estudiar, y si bien primero empezó asociada a otras prácticas como la gimnasia y el deporte, teoría general del juego, la gimnasia y el deporte, creo que Ángel Anselstein ahí hace un relevamiento importante, tienen que ver, pero me parece que el hecho de María Laura González en Tucumán, Víctor Pavía en Neuquén,
Sergio Centurión en Río Cuarto, en la década del 90, colocaron al juego en la enseñanza, en la formación docente, en simultáneo, en educación física y en nivel inicial. Y me parece que eso es un hecho bisagra también, porque no es un objeto que nos pertenezca exclusivamente. Y también las tesis doctorales. La primera tesis doctoral sobre juego en Argentina, la de Graciela Scheines, y abre toda una forma de pensar el juego que permite verlo desde algún lugar, que encuentran continuidad en dos tesis doctorales que tiene educación física sobre el juego, que no es menor. Una de ellas es la de Leo Gómez, ¿no? La otra es mía. Perdón, Edu, también la autorreferencia, pero ¿sabéis qué? Yo pienso que no es la autorreferencia. Son hechos hechos académicos que dejan registro de producción socialmente legitimada. Entonces a mí me parece que no es un hecho menor, son rupturas que está bueno poder considerar. Hasta ahí. Bueno, sí, escuchaba esto último que decías, Ivana, y lo que dijo Eduardo de la autorreferencia. No por nada fueron convocados ustedes a esta mesa, porque son representantes de una forma de pensar muy profunda y muy amplia al mismo tiempo. Entonces, creo que para esta mesa inicial, esto que están diciendo es clave. Y bueno, vamos a dejarle a Patricia que cierre este bloque, ¿tá?, de las rupturas y las continuidades, y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Bueno, yo fui tomando algunas notas de lo que vinieron planteando Edu y Ivana, porque bueno, te vas encontrando mientras vas escuchando cosas en las que coincidís y cosas en las que no coincidís, ¿no? Me preguntaba para qué sirve reconocer las regularidades y las continuidades, que me parece súper interesante reconocer las regularidades y las continuidades, y en términos de lo que planteó Edu al comienzo, justamente para ser propositivos, ¿no? Ser propositivos, proponer críticas que puedan provocar rupturas, grietas, qué miedo le tenemos a la palabra grieta, pero justamente, otra vez, es Freire el que dice que enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. ¿Para qué? Para transformarlo, ¿no? En pedagogía de la autonomía, él dice, no puedo ser profesor en favor de quien quiera y en favor de no importa qué. Entonces, nosotros lo que venimos planteando es rupturas. Estamos pensando que la educación física emancipatoria exige rupturas. Y esas rupturas, por lo pronto, nosotros las estamos pensando en tres aspectos. Y un aspecto que está en relación a lo que trajo recién Ivana, con respecto al libro de Graciela Scheines, a las tareas de Sergio Centurión, de Víctor Pavía, y de otros colegas que están hoy compartiendo y escuchando atentamente, y que también son parte de algunas rupturas, como Rodo, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, nosotros lo que venimos pensando es tres cuestiones que necesariamente tenemos que proponer como rupturas. La primera cuestión es descolonizar la educación física. Eso implica pensar qué enseñamos, por qué lo enseñamos, y eso que enseñamos, cómo lo enseñamos, que no es lo menos importante. ¿Por qué enseñamos entonces en la formación docente? ¿Por qué formamos? Es algo que a mí también me viene como preocupando hace bastante tiempo. ¿Por qué formamos desde perspectivas colonizadas, de perspectivas europeizadas, ¿no? ¿Cómo entra la idea de lo latinoamericano en la educación física? Y como Ivana nombró a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Él dice que hay conocimientos que son reguladores y hay conocimientos que son emancipadores. ¿Podemos nosotros reinventar las posibilidades emancipatorias
de los saberes de la educación física, ¿cómo sería eso? Necesariamente tendríamos que deconstruir la didáctica, ¿no? Y si se puede, porque a lo mejor hay que producir una ruptura, a lo mejor para construir conocimiento emancipador, tenemos que romper definitivamente con esos conocimientos reguladores que Boaventura dice, fagocitan y convierten en peligrosos a los conocimientos emancipadores. Entonces, la solidaridad del pueblo es peligrosa, los saberes populares son insignificantes o son saberes vulgares, y por lo tanto no pueden entrar en la educación física. Entonces, las tesis doctorales son importantes, pero lo que acontece, o sea, esto mucho lo rescató Víctor Pavía con respecto del juego y las narraciones. Lo que acontece en la práctica del patio es intensamente valioso, más allá de que pueda ser narrado en términos de tesis doctorales o no, y pueda ser, bueno, acontece, es una práctica, es un saber emancipador, es genial que lo pudiéramos rescatar, pero si acontece porque hay una idea de perspectiva crítica que nos hace pensar que estamos interviniendo en un mundo para hacerlo mejor, bueno, también eso es una ruptura. La segunda cosa que nosotros venimos planteando es la cuestión de la despatriarcalización. O sea, dejar de violentar los cuerpos para que entren en la norma, en la heteronorma, en la cis-heteronorma, ¿no? Y recuperar un poco una dimensión de disfrute, de placer, en las prácticas corporales. Ahí hay como un recontra mil camino para transitar, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con los sujetos y por ahí está como más ligado a para quién hacemos estas prácticas de enseñanza para intervenir en el mundo. Y finalmente, como creo que lo más difícil que planteamos tiene que ver con desmercantilizar, emancipar a la educación física de la órbita del mercado, que parece ser la tarea más compleja en el sistema político y en el sistema económico en el que desarrollamos nuestras prácticas educativas y nuestra vida en general. Básicamente esas tres líneas nosotros las estamos pensando como rupturas respecto a las cuestiones que hacen a una educación física que es más conservadora, más estructurada, más tradicional, si se quiere, y muchas de las cuestiones que tanto mencionaron Edu como Ivana, yo las comparto plenamente, le doy mucho valor a la dimensión de la praxis, ¿no? A la dimensión de pensamos, reflexionamos y hacemos para poder transformar, ser permeables a los cambios y entender que la sociedad necesita que nosotros también hagamos nuestra partecita de modificación de nuestras prácticas para que la educación física vaya tomando otro cariz, otro prisma, y creo que ahí en la formación docente hay un gran laburo para hacer. Hay una cuestión, digamos, de interpelar la formación docente necesariamente que tenemos que hacer, porque si no es una rueda que no termina nunca de frenar. No le podemos exigir a la escuela y a las niñas que van a la escuela que sean sujetos emancipados, sean sujetos críticos, si no les hacemos propuestas emancipatorias y críticas para que puedan apropiarse de ellas y puedan internalizarlas y puedan pensarlas como
como acciones que son posibles de hacer. Soy breve. Bien. La verdad que está fluyendo un discurso de 3 especialistas que tienen miradas, formaciones diferentes, pero hay coincidencias esenciales, digamos, incluso dentro de las disidencias o las formas de pensar una cosa a la otra, pero en lo sustancial hay un acuerdo en que estamos en un momento en que hay que pensar, en que hay que darse el tiempo, en que hay que hacer los espacios, e incluso nuestra idea para esta mesa era abrirlo ahora a los participantes. Pero yo estoy viendo que nos quedan una media hora y nos queda una pregunta que, la digo, ¿qué subjetividades subyacen al pensar la educación física crítica hoy? Y como sé que, y como lo estoy escuchando, yo no habíamos hablado demasiado entre nosotros, es decir, ellos han preparado cada una de estas respuestas. Yo haría lo siguiente, los invito a los participantes a que escuchemos la respuesta que ellos 3 han preparado a esta pregunta, y como esta es digamos, la mesa fundante, y nos está escuchando y nos está ayudando desde la sala UNIPE, que lo ven ahí ustedes con una S, justamente el secretario de Extensión de la UNIPE, por ahí podemos armar otra sala en que nos pongamos a discutir, en que todos sean, por supuesto, invitados, todos los que asistieron a esta, y la abrimos, a que entonces sí, ya no hablemos ninguno de nosotros, y sea un espacio de debate, de discusión. No sé si acuerdan. Pues si no nos quedaría rengo lo que preparamos y tampoco serviría un poquito tiempo para generar debate. ¿Cómo lo ves, Mariano? Sí, ningún problema. Ustedes me dicen, podemos armar grupos. Voy a asignar, que asigne automáticamente los grupos de acuerdo a la cantidad que ustedes me digan, que es más dinámico para la actividad. Perfecto. Hacemos ¿Cuánto eso les entonces. parece? Somos 40 y... 42. Claro, 40. Ponele. Sí, sí. Bien, entonces esta mesa va a tener la continuidad que no podemos darle ahora, por siempre pasa con el tiempo. Yo creo que sería muy lindo cerrarla contestando lo que preparamos, lo que ellos prepararon y que lo dicen con tanta justeza, porque justamente tienen esa capacidad y esa calidad humana y académica. Así que la pregunta es esta, ¿qué subjetividades subyacen actualmente cuando pensamos una educación física crítica? De algún modo lo han dicho, lo han ido diciendo, ¿tá? Pero ahora vamos a consolidar un poco más. Porque acá, por ejemplo, digo, no apareció mucho el sujeto, el estudiante o la estudiante, es decir, ¿qué subjetividades aparecen, traen las diversas diversidades que tenemos? Que ella lo planteó y lo planteó Patricia, las distintas diversidades que aparecen en un grupo, simplemente en un grupo clase, es decir, la cantidad de culturas, de formas de vida distintas, de pensamientos de vida distintos, es decir, de género, sí, que traen estos chicos y chicas a nuestras clases, ¿no? Así que los invito, quedamos así, ya tenemos el compromiso para armar un grupo en que van a ser invitados, lo armamos, para entonces sí, la palabra la van a tener todos los que estuvieron acá, incluso con la obligación de preparar algunas preguntas o alguna participación para hacer. ¿Está? Bueno, y acá le correspondía comenzar a Ivana, entonces, con este tema de qué subjetividad subyacen dentro de un planteo, esto de abrir la educación física, de repensarla, de hacerla distinta. Vamos. Bueno, yo no formulé la pregunta, pero me encantó. Porque subjetividad, wow, qué palabra. La primera reacción, ¿no? Qué palabra, porque creo que nos coloca en el incómodo lugar de tener que pensar lo que Edu anticipó hace un ratito, de si lo que producimos es conocimiento científico o no. Y eso porque mientras el sujeto es categorizable y metodológicamente abordable, y sobre él recaen las ciencias humanas y sociales, la subjetividad se muestra, actúa, crea, construye y al mismo tiempo se escapa toda conceptualización.
Digamos, es difícil atraparla en una conceptualización. Por eso, dice mi querido profesor Ortiz, dice que se expresa en tiempos de verbos realizativos que indican dinamismo. Por eso es inapresable en el enunciado y solo decible por el lenguaje simbólico o densamente significativo. Digo, solamente sería decible por el lenguaje poético o con la descripción densa, metodológicamente hablando, ¿no? Creo que el captar la construcción de un nuevo sentido, acciones conocidas, que es propia del chiste, del doble sentido, que es tan común acá en Córdoba, recubre se necesita una sensibilidad que deja expuesto el carácter humano, que justamente hace a la especificidad del sujeto de las ciencias del hombre, que recupera la antigua pregunta que es simple por el sentido, pero es muy profunda, ¿no? Yo creo que no es casual que Foucault empiece el libro Las palabras y las cosas diciendo de que ese libro nace de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo lo familiar del pensamiento. Y ahí cita una enciclopedia china que hace al cuento de Borges, que coloca una taxonomía sobre los animales que es absolutamente impensada. O sea, en lugar de pensar un perro en términos de, bajo el criterio razas, piensa en el perro que toma sol, el perro que le pican las pulgas, el que tiene el collar. O sea, habría infinitas posibilidades de pensar y de organizar el pensamiento. Esto guarda profunda relación con el juego, pero más que con el juego, que al igual que el sujeto deviene categorizable, metodológicamente abordable, creo que tiene profunda relación con el jugar. Esa acción que se comprende solamente cuando se vive, que se comprende en la intransferible situación de estar ahí, poniéndole el cuerpo al juego, haciéndolo al juego, participando, ¿no? Yo creo que justamente es al sumar la creación de sentido, a la creación de sentido lo que uno sabe, cuando estás ahí junto con los estudiantes. Eso en algún momento permite el despegue y el caerse a un vacío de sentido, que provoca risa, pero que en algún otro momento Sartre decía que lo que provoca era náusea, ¿no? Y ahí quiero tomar de Jaynes una idea, porque realmente que he leído a Borges. Ella dice que jugar es abrir la puerta prohibida, es pasar del otro lado del espejo, porque adentro de ese otro lado el sentido común no funciona, la identidad se quiebra, se aparece en fragmentos reiterados de uno mismo, la subjetividad se expande y se multiplica. Digamos que esto es así porque el jugador se instala en la pura apariencia del mundo. Digo, retomando la pregunta de qué subjetividad es, porque acá es como que te vas por la tangente, ¿qué subjetividades subyacen al pensar en la educación física y crítica? Yo puedo arriesgar a decir que quizás al enseñar más que el juego a jugar, la educación física y crítica favorece la formación de personas capaces de zafarse al orden instituido, para pensar y hacer algo distinto. Puedo arriesgar otra sospecha más. Quizás porque el profesional de la educación física comparte, muchas veces pero no todas, con sus alumnos algo tan sencillo como jugar con ellos, quizás porque comparte el hecho de aportar lo que sabe a la construcción de lo lúdico, que se desmorona al mismo tiempo que se va construyendo, sé que es intransferible, y que por eso deviene precisamente improductivo. Los profesionales de la educación física crítica dejan huellas indelebles en el recuerdo de los alumnos, constituyen subjetividad en experiencias de tensión agradable que por otro lado pretendemos que sean elegidas a lo largo de toda su vida, ¿no? Eso. Impecable. Bueno,
Pato. Bueno, a mí la verdad es que me gustaría como un feedback. Sé que es un riesgo por el tiempo y demás, entonces solamente voy a decir dos cositas o una cosita muy breve que tiene que ver con que las subjetividades, que la pregunta nos lleva a pensar cuáles son las subjetividades. Yo diría que deberíamos pensar en albergar una idea de ser verdaderamente amigables con las minorías, que como dice Rita Segato, no son otra cosa que el disciplinamiento de las fuerzas patriarcales impuestas a todos que habitan los márgenes de la política. En la educación física hemos dejado al margen cuerpos de todas clases, pensando nada más quién ingresaba o quién ingresa a la formación docente, por ejemplo. Entonces, nada, eso. Pienso que por ahí hay una pista para pensar. Y no quiero ocupar más el tiempo porque me gustaría escuchar a algunas de las personas que están acá y con gran esfuerzo se han bancado 2 horas, 1 hora y media de escuchar, y bueno, lo que traigan como retroalimentación me parece valioso. Así que dejo mi tiempo dispuesto para eso. Bien. Entonces le pasamos a Eduardo para que cierre este bloque, y si nos quedan unos minutos, esto tiene que ver con la temática de salirnos de los órdenes. Es decir, podemos establecer un orden, como establecí arbitrariamente, sin escuchar la respuesta de todos en función de tiempos y demás, pero se rompe, se desestructura, y si nos quedan unos minutos y alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto. Eduardo, cierra. Bueno, voy a tratar de ser también breve por si hay consideraciones de los y las colegas. Un poco me pasó parecido a Ivana, ¿no? Con la pregunta tardé bastante tiempo en intentar darle un sentido a la respuesta. Especialmente porque después de pensarla bastante, interpreté donde me hacía ruido, por lo menos para mí, que es que cada vez que intentaba pensar un sujeto de la educación física, me daba cuenta que nada, que ese sujeto de la educación física es un sujeto de prácticas determinadas, pero que las trasciende. Quiero decir, las subjetividades esas no son exclusivas de la educación física. Estoy diciendo una obviedad, pero claro, entonces, por vicios teóricos, quería tratar de pensar no tanto en educación física, sino en la relación cuerpo-sujeto. Una relación cuerpo-sujeto que alguien está compartiendo pantalla, no sé qué pasó, de repente me volvió loca la computadora. Sí, no, ¿Sigo? ahí está, ahí lo cortó. Ahí. Vale, perfecto. No, decía que en la relación cuerpo-sujeto me parece que es clave para pensar una perspectiva crítica de la educación física. Me parecía que estamos justamente en un momento histórico en el que, a ver, siempre estuvo latente esa relación cuerpo-sujeto, pero que ahora estamos frente a cuestiones muy interesantes para reflexionar. Desde hace muy poco tiempo la posibilidad de tener documento de identidad de género no binario, digo, para poner un ejemplo muy actual, pasando por todo lo que vemos que pasa en los Juegos Olímpicos respecto de la histórica definición penes por un lado, vaginas por el otro, se empieza a romper, a resquebrajar, y me parece que es un interesante clima de época para pensar también la educación física, ¿no? Digo, de alguna manera esa es la pregunta latente que tiene la educación física. ¿Cuál es la voy a reducir mucho, pero para que se entienda, digo, ¿cuál es la relación entre mi cuerpo individual y mi cuerpo colectivo? ¿No? Esa es la relación. Y mientras estaba en esta maraña de ideas que no me llevaban a ningún lado, me acordaba de
el discurso que da Darío Strassenbasser durante los debates en el 2018 para la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en ese momento no salió, pero que luego sí, otro debate que mucho tiene que ver sobre cuerpo-sujeto, que era una distinción que me parecía muy interesante para pensar qué es esto de ser crítico. Él decía, bueno, este debate no puede ser metafísico, o sea, no nos podemos poner a pensar qué es la vida, desde cuándo hay vida, sino que tiene que ser un debate político. Y un poco me parecía, digo, salvando las enormes distancias con lo que él planteaba, digo, porque lo metafísico no necesita una comprobación, es la comprobación en sí mismo, parecía que por momentos la perspectiva crítica nos ha llevado un poco a eso, con que ser críticos y no ponernos a pensar qué significa eso. Y volver a traer, como decía al inicio, la perspectiva crítica no a un sentido metafísico, sino a un sentido político. Poder entender qué hacemos en educación física en la relación cuerpo-sujeto, para decirlo de una manera muy sencilla, digo. Y en ese sentido, digo, para no hacer larga la exposición y dar palabra a los y las colegas que quieran decir algo, me parece que hay ciertas cuestiones que desde la educación física es necesario estar todo el tiempo poniendo a la mesa, no para tratar de encontrar una respuesta, sino para formular preguntas colectivas, ¿no? Entonces, hay dimensiones políticas, éticas y estéticas que se juegan constantemente. Digo, ¿qué hacemos en educación física ahora que estamos con los Juegos Olímpicos de fondo en las pantallas? ¿Por qué no formamos una perspectiva estética de lo que estamos viendo? Digo, para decirlo con Hans Gumbrecht, ¿cómo establecemos un elogio de la belleza atlética, como dice él, si no lo formamos? O sea, no solamente ver quién gana y quién pierde. Si tenemos ojos entrenados para ver deportes, bien lo sabemos los que nos gusta ir a la cancha y después ver el partido por televisión, que son dos cosas diferentes. Bueno, ¿qué es lo que está puesto en juego ahí? ¿Qué hacemos con el sentido estético en educación física? ¿Qué hacemos, digo, con posicionamientos éticos? Hoy Jorge más temprano lo mencionó. Quiero decir, acá estamos, entiendo que somos todos de educación física y la mayoría profesionales. Seguramente reivindicamos el rol profesional que tenemos los profesionales de educación física. ¿Qué hacemos con los y las estudiantes que durante su carrera trabajan muchas veces para costearse su carrera? Digo, reivindicamos el rol profesional, pero al mismo tiempo pasa eso. Lo mismo podríamos decir la cantidad de personas que trabajan entrenando, enseñando maneras de moverse que no son profesionales. Digo, y en algún punto eso nos enfrenta constantemente a problemas éticos. Voy a decirlo como dice Strassenbasser. Éticos, no metafísicos. No son problemas que tienen que ver con una solución moral, sino que tienen que ver con una solución política que hay que discutir. Voy a dar un ejemplo que utilizo mucho para las clases que dicto en la Universidad Nacional de La Plata. Hay algo que a mí, que he trabajado sobre currículum en formación superior, en general, me parece disciplinarmente denigrante, que son las materias que dicen, bueno, aplicadas a la educación física o adaptadas a la educación física. Ese mote a mí ya me predispone mal. Pero sobre todo no me predispone mal porque efectivamente alguien pueda traer un saber, no sé, de materias de sociología, filosofía, pedagogía, médicas, históricas, sino porque pongamos la situación al revés. En un profesorado de historia, de medicina, de sociología o de lo que fuese, ¿qué vamos nosotros a enseñarles? Bueno, en principio nada, pero digo, ¿qué iríamos? ¿Cuál es el saber nuestro que tenemos para decir, bueno, la materia esta la viene a dictar alguien del departamento de educación física, porque él es especialista, él o ella es especialista, pero... Y esas son las cosas que me parece que nos tenemos que enfrentar a esta dimensión, otra vez, política, no metafísica, de un sentido crítico, y que nos enfrentan a un dilema ético porque nos enfrentan a un dilema de dónde paro mi subjetividad frente a eso. Cierro con un ejemplo más muy de ahora. El otro día un profe, un colega, Leandro Elías, me mandaba un audio que había circulado. A mí en general las viralizaciones me llegan cuando ya están caducas, de una madre indignada porque sus hijos e hijas en las clases de educación física
les hacían jugar, por ejemplo, con una sartén a la paleta, y que había un montón de adornos, muy indignada, muy llamativo, obviamente ahí está la gracia de la viralización, pero me parece, digo, en tiempos pandémicos, ¿qué hemos hecho ahora que ha cambiado la realidad para repensar las prácticas que nosotros transmitimos? Estamos en un momento en el cual se manifiesta algo de lo que hemos sostenido varios durante mucho tiempo. El cuerpo no es el físico, el cuerpo no es la materialidad, y cuerpo y sujeto no son una unicidad. O sea, eso se ve en cada conexión y desconexión de nuestras clases. Pero la pregunta entonces es, ese sentido crítico, ¿lo vamos a seguir sosteniendo sobre el currículum o lo vamos a seguir sosteniendo sobre las prácticas educativas que tenemos que favorecer? Insisto, para eso no hay otra manera, otro lugar que el encuentro político con otro. Político en el sentido de encontrarnos a discutir. Nada, eso. Tenía 1000 cosas más para decir como buen tema, pero prefiero escuchar las reflexiones de colegas. Bueno, acá en el chat hay 2 participaciones, una de Julieta Díaz, que se acaba de levantar de su mesa. ¿Por qué no la decís directamente para todos, Julieta? Desmuteate. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Me quedé pensando en lo que planteaba Ivana, que en esto de que la traía a Jeynes, ¿no? Y planteaba esto de salir a jugar y pasar por una puerta prohibida, ¿no? Y digo, en ese sentido implicaría, por lo menos una cuestión que estamos trabajando nosotros, la cuestión de que enseñar el saber del juego, como saber dentro de nuestro campo disciplinar, un poco retomo lo que decía Edu en relación a poder precisar un poco, poder precisar el objeto de estudio que nosotros estamos estudiando, implica enseñar a profanar, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, el juego, decíamos la vez pasada, el juego dentro de las prácticas corporales es como el más revolucionario, ¿no? Porque poco se puede profanar en el deporte, en la gimnasia, ¿no? En las prácticas de naturaleza. No lo estudié desde la danza, que bueno, podríamos pensarlo. Pero traía a Agamben porque plantea que restituir al juego su vocación puramente profana es una tarea política, plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es interesante poder pensar al juego o el saber del juego en este sentido, ¿no? Como enseñar a profanar. No sé si es una pregunta, es para Está bien. charlarlo. Un aporte, Julieta. Un aporte que lo venimos estudiando nosotros acá en Mar del Plata. Así que, bueno, excelente las exposiciones de cada uno, que no sé si son exposiciones, me parece que se dio más como una charla, pero la verdad que agradezco este espacio, como decía Edu, es el espacio donde vale la pena la charla, la discusión, el debate, así que gracias por eso. Bien, nos quedan unos minutos todavía. Fernando Girón hizo un aporte ligado con el tema que planteó Ivana, así que Fernando, si estás por ahí, desmuteate y hacela más chiquita, porque fue muy larga acá. Sí, gracias Jorge. No, simplemente casi diría una redundancia lo que voy a decir, en términos de que, bueno, la educación física nos aparece hoy y es fácilmente perceptible desde de nuestra condición de dinosaurios, ¿no? Donde la podemos ver desde esta perspectiva histórica, en donde la ruptura de la binariedad ha hecho de que aparezca un nuevo territorio. Entonces hay digamos, una ganancia, si se puede medir en términos casi mercantiles, de espacios por parte de este nuevo ordenamiento de los géneros. No, fíjense que ni siquiera digo las mujeres, ¿no? Digo del nuevo ordenamiento de los géneros. Por lo tanto, también aparecen, que es lo que yo me pregunto, ¿no? Que es tan federal
como tan vacío de contenidos y propuestas, ¿no? O sea, evidentemente hay mucho por crear ahí. Y en términos del profe en formación, que es básicamente lo que uno se está recorriendo, dedicando hoy, nuestro principal desafío es plantearnos como anfitriones, ¿no? Esta nueva necesidad de aparecer como anfitriones. Somos los que ponemos el lugar, los que ponemos este espacio, muchas veces acotado, tanto ese lugar, o hasta si se quiere deteriorado, ¿no? O un espacio, un tiempo reducido, y nuestro desafío de ser anfitriones, de ser quienes proveemos de esa fruición en ese tiempo, y bueno, obviamente que a veces nos vemos en dificultades, y mucho más aquel profesor en formación. Bueno, acá hay varias levantadas de mano, por eso es que nos va a quedar el tiempo muy cortito, porque habría que hacer una conclusión de esta mesa, por eso se abre a corto plazo una mesa para que sigamos encontrándonos. Le pedimos a Gustavo Carnevale que sea muy breve su aporte, y Rodo, y ahí cerraríamos, ¿tá? Pues si no, se nos va a ir y no vamos a poder cerrar esta primera mesa tan importante desde todos los puntos de vista, desde lo que se dijo y lo que se está diciendo sobre lo que nos preocupa, sobre nuestra educación física con todas las dificultades que tenemos, ¿tá? Siempre estamos en crisis, dicen algunos, siempre vivimos en crisis en la educación física. Y por otro lado, este tema de consolidar un espacio a futuro, ¿no? Gustavo. Sí, buenas tardes. Gracias por la mesa, por el espacio. Si es necesario que quede para después, arrancamos después con en el otro momento. Si ustedes necesitan hacer el cierre, no tengo ningún inconveniente. Bueno, por eso, si era una participación, una acotación, algo como para... Es una pregunta, pero me parece que formularla me llevaría algún tiempito, como ustedes quieran, no tengo problema. Básicamente es en relación a lo crítico de una perspectiva, ¿no? Y en total, por ahí en relación con todo lo que venía hablando, lo que planteaba Eduardo, como la falta, como ese deseo de búsqueda, las continuidades a revisar, que también fueron planteadas, la creación de sentido, la búsqueda de rupturas. En relación a todo eso, la pregunta es a quienes expusieron, o a quien quiera responder, si por ahí, dentro del campo, no estamos cayendo sin darnos cuenta, y que no es propio del campo, en una carrera, en una búsqueda por la verdad, en lugar de una búsqueda por el saber. Digo, ¿no? En esto que decía de lo político que tiene, lo crítico que planteaba Eduardo, ¿no? Porque por ahí la búsqueda por la verdad es algo que paraliza, que excluye a otros, que excluye a otras, que es muy dogmático. Sin embargo, creo que lo que dinamiza el campo y la reflexión, y lo que transformaría algo realmente crítico, con un sentido político, porque incluso los dos tienen característica política, digamos, ¿no? La búsqueda de la verdad también es un posicionamiento político, ¿no? Pero digo, un posicionamiento político. Bien, hacemos una cosa, Gustavo. Sí. La dejamos, justamente, ya le dijiste la pregunta, la dejamos abierta porque da para mucho, para que, como se me ocurrió, por eso hice la propuesta, y UNIPE rápidamente me contestó que sí, tenemos una necesidad imperiosa de seguir trabajando. Y tenemos un espacio ahora de confluencia, lo que hablaban por ahí en algunos de los disertantes, decían esto justamente, ¿no? El espacio y el tiempo para poder tener la pausa, para poder encontrarnos y seguir dialogando. Así que tu pregunta ya ha sido tomada por todos los que estamos acá y seguirá. Y le damos a Rodo. Ponete, desmuteate, por favor. Ahí va. Ahora sí. Bueno, gracias Jorge, muy amable. La verdad que es apasionante todo este debate, y la verdad que no me
me pongo muy nervioso porque en realidad me dan ganas de decir muchas cosas y la verdad que... Ya te conocemos, así que cortito. Sería una falta de respeto, Pato, pero primero quiero agradecer a Pato y a Ivana por las menciones que hicieron, que de alguna manera me incluyen, muy generosas de su parte. También un poco lo que decía recién Julieta, me parecía a mí que ayuda mucho en la provocación que necesitamos, ¿no? En el sentido de esta idea de profanar, que se asocia con lo planteado por Ivana con respecto al juego. Yo solamente voy a hacer así, voy a decir 4 o 5 cosas a título de formulación nada más, para Exacto. porque, como inquietudes, pero por supuesto no puedo explicarlo porque no es mi lugar. Digamos, esta idea de jugar, el jugar como profanación me parece muy interesante, tiene que ver, creo que hay que asociarlo a algo más, que no alcanza, y tomando a Graciela Yaines, cuando habla de que el jugar es fundar un orden, me parece interesante entonces la profanación como la posibilidad de sentirse capaz y legitimado para fundar órdenes, y ahí estaría, me parece, el acto de profanación, pero además quien me enseña el jugar tiene que habilitarme a que yo sienta que lo que yo fundo, digamos que soy capaz de fundar un orden y que además eso tiene un sentido frente al orden real, frente al orden que de alguna manera nos domina. Y en ese sentido, tomaría la idea de ruptura que planteaba Pato y la idea de emancipación. Entonces, emanciparse, la educación no nos va a emancipar, aunque tengamos una educación emancipadora, pero sí pensaba en la idea de ataduras. En todo caso, la emancipación, lo emancipatorio de la educación crítica puede estar a la altura de que poner a los sujetos, a tanto profesores como alumnos, de frente a las ataduras, ¿no? Ponernos de frente y tomar cierta conciencia de cuáles son las ataduras, qué es lo que nos ata. Y en ese sentido, vuelvo a la idea de orden. Y el orden del juego, el orden, la fundación del orden y el orden social. Y en todo caso, lo que hay que romper, continuando esta idea de Pato, lo que hay que romper son determinados órdenes sociales, o el orden social en tanto tal, que se estructura sobre varios órdenes, el orden patriarcal, el orden colonial, el orden de las clases, y que hay que dirigirse claramente a cada uno de ellos, ¿no? Pero también la idea de que no es solo ruptura, porque la pura ruptura no rompe sobre qué, ¿no? Me parece que la ruptura hay que identificar lo que hay que romper, o sea, lo que hay que cambiar y lo que hay que conservar, porque también hay que conservar. Hay que conservar cultura, hay que conservar el valor de cada uno, hay que conservar la posibilidad de jugar, hay que conservar los valores de las tradiciones en función de algo nuevo. Me parece que la clave está ahí, ¿no? Y saber reconocer qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que conservar, y darle valor al saber del otro, en tanto que es algo que hay que conservar, pero tiene que ser también transformado. Pero me parece que en ese sentido también tenemos que saber la crítico de la tarea es en relación, ¿en qué nivel de crítica? Crítica, porque, y acá podemos hablar de crítica, Vamos a hacer una cosa, Rodolfo, te tengo que cortar, sí o sí, así que la crítica ya la dejamos ahí, ya quedó. Está bien, digo, la crítica es en la clase, en los sujetos, en la organización donde estamos, en la sociedad en general, qué es lo que criticamos, qué es lo que revisamos. Y además, déjame decir una cosa, Jorge, coincido con Eduardo en 2 cosas, en la idea de la incertidumbre, que eso nos motoriza, me parece muy interesante, y esto yo no lo había pensado, pero me parece que es un desafío también para todos nosotros. Y lo otro es la idea de que necesitamos, bueno, lo otro que decía, que si bien la idea de no crítico no figura en un documento, es cierto, nadie nos va a decir que en educación hay que formar un sujeto no crítico, pero sí tenemos que recordar que hace 3 o 4 años quienes gobernaban decían lo peligroso del pensamiento crítico. Tuvimos un ministro de Educación como Esteban Bullrich que decía, es peligroso el pensamiento crítico. Alejandro Rosisner, Marcos Peña, nos decían el peligro del pensamiento crítico. Ojo, me parece muy interesante. Si ellos lo dicen, tenemos que seguir avanzando en ese camino, ¿no? Fantástico, Rodolfo. Te agradecemos en nombre de todos los participantes como una voz de traer... Otro dinosaurio. Sí, seguro. Sí, claro. Bueno, yo voy a cerrar. Dale.
porque hablé un poquito al principio, voy a cerrar. Tenía la idea y fui anotando cosas de todo lo que dijeron mis compañeros de la mesa, pero no voy a hacer ninguna conclusión. Creo que simplificar, sintetizar un discurso tan preciso, tan claro, tan bien desarrollado, es minimizar. A mí no soy muy partícipe de esas conclusiones que cierran y por ahí uno se lleva, digamos, el lauro de ser un buen sintetizador. Cada uno se lleva todo lo que dijeron Eduardo, lo que dijo Patricia, lo que dijo Ivana. Yo digo una sola cosa para cierre desde mi pensamiento, ligando dos cuestiones. En la educación física nos ocupamos de lo corporal, creo que sí. Entonces, desde alguna persona que leí en algún momento, que no puedo recordar quién era, dice que los seres humanos existimos y nos desarrollamos en función a dos instancias esenciales, el juego y la motricidad. Es decir, como que la motricidad es la posibilidad de hacer de nuestro proyecto, llevarlo en adelante. Menuda responsabilidad tenemos entonces los profesores de educación física en ayudar, digamos, a quienes se acercan a nosotros, no solamente en la escuela, a encontrar que pueden hacer. Digamos, esto de la emancipación yo lo ligo también con esto. La motricidad, si yo no desarrollo motricidad, si tengo carencia, si me dejo estar, si no tengo un profesor que oriente, digamos, desde mi subjetividad, es decir, de este cuerpo subjetivo, de este cuerpo, hablamos tanto de la corporeidad y de la corporeidad hoy en día, es este cuerpo que es un cuerpo pensante, un cuerpo emocional, un cuerpo social, ¿no? Una mente que tiene un cuerpo, como escuchamos en los discursos de los deportistas en los Juegos Olímpicos. Mi cuerpo me falló. No, fallaste vos, es decir, fallaste vos como sujeto corpóreo. Es decir, esta cuestión que hace que miremos distinto. Entonces yo quiero mirar a los estudiantes, o que pensemos de una cuestión que yo aporto a todo lo que se dijo, por eso me salgo de lo político, lo filosófico, no, sino a esta instancia clave. Es decir, ayudar a que un sujeto se emancipe si no es capaz de caminar, si no es capaz de correr, si no es capaz de disfrutar de un juego deportivo. Es decir, si no le ayudamos a desarrollar esta motricidad esencial, anclada en toda su realidad, su posibilidad, su cultura, todo lo que estuvimos hablando. Y, lógicamente, la instancia lúdica, que aquí se habló, y Ivana, una referente específicamente en ese punto, lo dijo con claridad. Así que yo creo que en esta confluencia de pensar una motricidad, pero desde un cuerpo subjetivado, ¿tá? Desde un cuerpo que no es un solo cuerpo entrenable en lo orgánico, en lo motor, ni siquiera en lo coordinativo o neuromotor. No, un sujeto que es práctico y que debe vivir y sostener su vida a partir de la motricidad. Así que ahí ya, para mí, tenemos una ruptura importantísima con esto de sistematizar que la motricidad es deportiva, y la motricidad del handball, y la motricidad de esto, o sea, lo cultural está muy bien, pero a veces limita realmente al sujeto. Sería muchísimo más largo este desarrollo, y es una de mis grandes preocupaciones, que también desde la especificidad disciplinar, estas cuestiones de lo corporal y la subjetividad de lo corporal y de lo motor, ligado con las distintas manifestaciones y expresiones, sea un punto también de análisis. Así que bueno, estimadas y estimados, vamos a cerrar este primer momento UNIPE de educación física, y agradezco muchísimo que esté Mariano, y además como autoridad de la UNIPE, y que nos haya escuchado y se haya metido un poco en nuestro mundo, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestras incertezas y nuestra búsqueda de algunos saberes más para salir de las incertezas tan profundas que a veces tenemos. Así que yo estoy feliz de haber podido generar este espacio, de encontrar un sitio, como decía Ivana, para buscar formas de generar una educación física más rica, más emancipatoria en los términos de Pato, y que bueno, y que nosotros, como dijo también Fernando Girón hace un rato, los veteranos, como Rodolfo, Pato, yo y el mismo Fernando, seamos anfitriones. Me gustó mucho. Y yo hoy jugué ese rol, fíjense, que lo pensé desde un primer momento, ser más anfitrión, y por ahí no pude con el genio de algo tenía que decir, sino en mi vida la educación física y pensarla. Así que bueno,
Realmente creo que hemos tenido una tarde plena, nos quedaron preguntas en el aire, después yo personalmente me voy a ocupar de hablar con Mariano, con Darío, para ver cómo armamos en una forma, digamos, más sistematizada esta cuestión de un espacio, por ahí, en el caso de extensión, de abrir lugares para seguir charlando, conversando y pensando a futuro. Y además estamos pensando, o me han planteado la posibilidad de pensar otros proyectos más profundos ligados con hasta carreras, ligadas con nuestro campo, lo cual requerirá, por la dinámica que tiene la UNIPE, de esto de democratizar, de federalizar, es decir, carreras muy pensadas para el interior del país, no tanto para la capital federal, que ya está sobrepasado a veces de oferta. Es decir, ahí tenemos espacio en que van a ser muchísimos los convocados para colaborar en este proceso, en esta nueva institución que nos acoge a los que queremos una educación física que mejore. ¿Mejor? Si me permitís, Jorge, bueno, quería Bien. agradecerles en nombre de la UNIPE a ustedes, Jorge, Patricia, Ivana y Eduardo, y a todos los que asistieron. Y desde ya queda el compromiso para un nuevo encuentro. Nosotros tenemos los datos que han dejado para participar de la Semana UNIPE, así que nos estaremos comunicando vía correo o algún otro medio. Y bueno, agradecerles a ustedes, estuvo la verdad que muy buena la reunión, muy valiosa. Un poco viendo el vaso medio lleno, esta pandemia nos ha permitido realizar este tipo de encuentros y llegando verdaderamente a todo el país. Con lo cual, por ese lado estamos muy contentos porque nos permitió, digamos, de una planificación que ya tenía la universidad para expandirse dentro del territorio, esto nos permitió acelerarlo y nos permitió contar con gente muy valiosa que por ahí, mediando un traslado, hubiera sido imposible que participaran. Así que la verdad que estamos muy contentos y permítanme la frase cinematográfica, me parece el comienzo de una bella amistad, digamos, entre la UNIPE y la educación física, así que de nuevo, gracias a todos y que sea el comienzo de algo valioso. Gracias a ustedes. Nada más por decir, gracias por estar y nos vemos. Nos vemos la próxima, hasta luego. Chao Jorge, Patricia, Ivana, Eduardo y todos. Muchas gracias.